Él aprendió a quedarse. Nació un 16 de julio de 1987, un día en el que el cielo parecía contener todas las respuestas y todos los silencios. Nació con el corazón fuerte, con los pies inquietos y con una mirada profunda que, sin saberlo, traía memorias de otras vidas. El 16, su día de nacimiento, hablaba de lecciones intensas. Era una vibración que enseña a través del cambio, la pérdida, el desapego y la reconstrucción. Desde pequeño sintió que la vida no era suave, que las cosas que amaba podían irse de un momento a otro, que los vínculos eran frágiles, que la estabilidad era una ilusión. Eso lo volvió observador y también algo desconfiado. Quería certezas, pero no siempre se atrevía a pedirlas. El mes 7, Julio, le dio una mente introspectiva, analítica, que no se conformaba con lo superficial. Era de los que escuchaban más de los que hablaban, de los que se retiraban cuando algo dolía, de los que pensaban 10 veces antes de compartir su mundo interno. Guardaba emociones como si fueran piezas sagradas de un rompecabezas, esperando que alguien supiera leerlo sin tener que explicarse. El año 1987 traía en él una vibración 7, lo que reafirmaba su necesidad de comprender, de buscar propósito, de encontrarse más allá de la apariencia. No era un niño simple, tenía preguntas demasiado grandes para su edad y una sensación a veces dulce y a veces pesada de que no encajaba del todo. Al sumar toda su fecha de nacimiento, descubrimos que su camino de vida era un 3, el número de la expresión, la alegría, la creación y la comunicación. Sin embargo, esa energía no le era natural al comienzo, tenía que aprenderla y cultivarla, porque su mundo interno era tan serio y tan profundo que al principio le costaba soltarse, jugar y decir en voz alta lo que sentía. A lo largo de su vida fue transitando este aprendizaje, descubrir que tenía algo que decir, que su voz podía sanar, que su creatividad no era un lujo, sino una necesidad, que cuando se expresaba, escribiendo, hablando y creando, el dolor se aliviaba, el cuerpo se aflojaba y su alma respiraba. En su vibración del nombre guarda también una fuerza interna que pide orden, propósito y profundidad. Suena a nobleza silenciosa, a alguien que no busca brillar por el ego, sino por coherencia. Alguien que tiene un código interno, un sentido del honor, un deseo de hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo vea. Por fuera podía parecer reservado, incluso duro, pero adentro había un océano, había ternura, había una necesidad inmensa de amor auténtico, de sentirse visto sin tener que mostrarse demasiado, de saber que podía bajar la guardia y ser sostenido. Cuando se convirtió en padre, algo en él cambió para siempre. No lo decía en voz alta, pero lo decía en cada célula. La vida ya no era solo suya, ahora tenía ojos que lo miraban buscando guía, seguridad y ejemplo. Y esa responsabilidad lo transformó. Quiso ser mejor, más claro, más presente, pero también sintió miedo, miedo de fallar, miedo de repetir viejos patrones, miedo de no ser suficiente. A veces se exigía tanto que se olvidaba de disfrutar, otras veces se quedaba en silencio por no saber cómo hablar desde el corazón. Y ahí estaba la vida otra vez, empujándolo a aprender su lección, que el amor no se trata de hacerlo perfecto, sino de estar, que ser padre no es tener todas las respuestas, sino tener el coraje de acompañar, de pedir perdón, de volver a intentar. Como marido, su camino fue igual de profundo. No le fue fácil abrirse, a veces se escondía detrás del silencio, a veces necesitaba su espacio sin saber cómo explicarlo, pero cuando amaba, lo hacía con todo. Y poco a poco fue entendiendo que compartir la vida no es perder libertad, sino expandir el alma junto al otro, que el verdadero amor no lo encierra, lo sostiene. Aprendió a escuchar con más presencia, a sostener sin resolver, a mirar con ternura a la mujer que tenía al lado, reconociendo que ella también tenía sus propias luchas, sus propios silencios. Aprendió a decir te amo sin esperar el momento perfecto. Aprendió que quedarse en el vínculo, en el hogar, en sí mismo, también era una forma de libertad. Y así, con tiempo, con errores, con encuentros y despedidas, fue soltando capas, fue dejando de huir de sí mismo, fue quedándose, porque su lección en el fondo no era lograr, era habitarse, era aprender a quedarse en su cuerpo,
en sus vínculos, en su verdad. Este cuento es real y quizás de alguna forma también tuyo.